Hola, ¿qué tal, jóvenes? Qué gusto volverlos a saludar en este nuevo semestre. Pues vamos a seguir con la asignatura de cálculo integral, para lo cual voy a continuar con la utilización de un cuadernillo de la DGETI, es decir, el cuadernillo de cálculo integral para alumnos del Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios. Me ha gustado mucho este cuadernillo, como ya lo he mencionado, y este ciclo se han corregido algunos detalles, se han hecho algunos cambios para bien del mismo cuadernillo. Bueno, entre esos cambios, dentro del tema de cálculo de áreas por aproximación, vamos a analizar para este curso una situación adicional en comparativa al curso anterior. Se trata de qué pasaría si calculamos el área con rectángulos que exceden la curva de nuestra área en cuestión. Es decir, anteriormente nosotros hemos hecho cálculos de áreas con los rectángulos por debajo de nuestra curva. De esta manera quedaban estos pequeños huecos. Muy bien, ahora vamos a analizar la situación cuando estos rectángulos exceden nuestra curva. Es decir, ahora nos pasamos y cubrimos un poco más de área de la que necesitamos. Pero bueno, vamos a analizar cómo sería el cálculo con esta nueva variante, que es básicamente lo mismo con un ligero cambio. Pongamos bastante atención. Primero que nada, nosotros tenemos que definir el intervalo del área que estoy calculando. Es decir, este intervalo va señalado o representado en el eje de las X. Mi intervalo es desde el punto A hasta el punto B y básicamente lo vas a identificar con el área sombreada, es decir, el área de color que indica el área en cuestión. Ok, ¿dónde inicia A? Pues A se encuentra en 0, B se encuentra en 3 unidades. Ya tengo mi intervalo del área que quiero calcular debajo de esta curva. ¿Ok? Muy bien. Otro dato muy importante que tenemos que conocer es el número de rectángulos que deseo dibujar o inscribir dentro de mi área. En este caso, para este ejercicio, son 3. Observa que también en el anterior también son 3, solo que el primero de los rectángulos con este tipo de casos siempre tiene una altura de 0, por lo tanto no lo vamos a percibir. Se marca aquí para que te des cuenta que existe, pero cuando haces sus cálculos esta área me da 0. Muy bien, en este caso de acá no, va a ser un poco distinto. Ok, ya tenemos nuestro intervalo. Si nosotros queremos calcular el ancho de cada rectángulo, lo único que tengo que hacer es al valor B restarle el valor A y dividir entre el total de rectángulos que deseo, dándome de esta manera la siguiente operación: 3 menos 0 entre 3, es decir, 3 entre 3 igual a 1. Es más que obvio, gráficamente se observa cómo cada rectángulo tiene una unidad de ancho, ¿correcto? Muy bien, ya tenemos este valor que nos va a servir para calcular las áreas de cada uno de los rectángulos. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a identificar los valores donde termina cada uno de los rectángulos, es decir, el extremo derecho de cada uno de los rectángulos, porque estos valores son los que me van a dar la altura. Es decir, si tengo este rectángulo aquí, su extremo derecho es este, de tal manera que tengo que observar qué valor va aquí. El primer valor que yo tengo es un 1. El segundo rectángulo, su extremo derecho, es este de aquí. ¿En qué valor del eje de las X empieza? En el 2. Y por último, pues el tercer valor extremo derecho de este rectángulo está en la posición 3. Retomando el otro método, te hablaban del extremo izquierdo. Nosotros tomamos en cuenta este valor, este de aquí y este de acá. ¿Por qué? Porque ese valor me daba la altura de cada uno de los rectángulos. Ok, ya tenemos entonces nuestros 3 valores identificados. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues necesitamos nosotros calcular dichas alturas evaluando la función de la curva. La función es f de x igual a x cuadrada. Entonces, iniciamos.
Lo primero que tengo que hacer es, si yo tengo la función f de x igual a x cuadrada, pues voy a calcular f de 1, que sería igual a 1 al cuadrado, igual a 1. Sería también calcular f de 2, que sería igual a 2 al cuadrado, igual a 4. Y por último, f de 3, igual a 3 al cuadrado, igual a 9. Ok, ¿qué representan estos números? Pues representan las alturas, ya que al evaluar la función con un valor de x yo obtengo un valor de y observa que este valor de y corresponde a este punto en estos tres casos. ¿Y qué significa este punto? Es la altura que tiene, es decir, estamos haciendo una medición con el eje de las y. Observa, aquí me dio el 9 que acá calculamos, el 4 y el primero tiene una altura de 1. Entonces tengo un rectángulo con altura 1, un rectángulo con altura 4 y un rectángulo con altura 9. ¿Qué sigue entonces? Lo que sigue, vamos a auxiliarnos de una tablita y vamos a hacer el llenado de la misma. El rectángulo 1, ¿cuánto tiene de base? Tiene una unidad. El rectángulo 2 también tiene una unidad. El rectángulo 3 también tiene una unidad. Recuerda, todos los rectángulos son del mismo ancho, por lo tanto todos deben de tener la misma base. ¿Qué es lo que cambia? La altura de cada uno de ellos con los valores que acabamos de calcular. Muy bien, ya tenemos base y altura. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Pues base por altura. Entonces 1 por 1, 1, 1 por 4, 4 y 1 por 9, 9. Ya tengo las áreas de cada uno de los rectángulos. Para yo tener un área total, necesito sumar todas las áreas de cada uno de los rectángulos, que sería 1 más 4 más 9 igual a 14 unidades cuadradas. Muy bien. Sería necesario que compararas cómo te dio tu resultado con el anterior ejercicio o cómo lo mencioné que se resolvía en el anterior video de este tema y puedas identificar los cambios que existen entre calcular con rectángulos que están por debajo de la curva y la diferencia con rectángulos que están por encima de la curva. Recuerda que de todas maneras, entre mayor número de rectángulos podamos inscribir dentro de la curva o dentro del área a calcular, pues estas diferencias entre por encima y por debajo deben de irse acotando hasta que son despreciables. Muy bien, hasta aquí este pequeño video con esta nueva forma o nueva variante para calcular áreas por aproximación a través de rectángulos y espero que sea de mucha ayuda para los ejercicios que tienes que realizar en las actividades de cierre, de contextualización y los ejercicios adicionales. Mucho gusto nuevamente volver a subir un video para ustedes. Nos vemos en el próximo.